¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos una vez más a un tema relacionado al curso de biología. El día de hoy vamos a ver lo que es un resumen de clases virtuales sobre el tema de proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Entonces nos vamos a entrar en lo que son sus características, su clasificación, importancia y algunos ejemplos que tú debes de conocer como base en este tema de lo que es las biomoléculas. Bien, entonces empezamos primero con lo que son las llamadas proteínas. Para empezar, las proteínas son sustancias cuaternarias formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero aquí el elemento importante, pues a diferencia de los que son los carbohidratos y los lípidos, es el llamado nitrógeno, específicamente un 16% en las proteínas. Tenemos que tener en cuenta que las proteínas derivan del término proteíos en honor pues a su descubridor, el llamado Mulder, en 1838. Las proteínas son unas biomoléculas importantes en las células porque están en un mayor porcentaje, y por eso pues Mulder propone el término proteo porque es el primer compuesto en abundancia. Dentro de las características tenemos, por ejemplo, que son componentes de casi todas las estructuras celulares, regulan lo que es la expresión del mensaje genético. Hay unas proteínas también cargadas en la parte de ADN y participan activamente en lo que es el metabolismo, o sea, la producción de energía, el llamado adenosíntrifosfato. Las proteínas tienen diferentes tipos de propiedades. Por ejemplo, mencionamos lo que es el elevado peso molecular. Si bien es cierto, ellos tienen una estructura química muy grande, por lo tanto su peso molecular va a aumentar. Ellos difunden lentamente debido a su alto peso molecular que presentan. Se podría decir que entre sus características son coloides, insípidos e incolores, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar a lo que es la albúmina en el caso del huevo, que es una proteína de la clara del huevo. Entonces podemos decir que tiene una sustancia coloidal, son insípidas e incoloras, obviamente. Su naturaleza puede ser ampliamente específica, ¿no? Ejemplo, los anticuerpos, las enzimas. Son incluso solventes en parte polares como el agua y el etanol, pero a nivel de su estructura podría desintegrarse en un proceso llamado desnaturalización. La desnaturalización pues, puede darse por acción del calor, del cambio de pH y unas sustancias que pueden alterar su estructura. Las unidades de las proteínas reciben el nombre de aminoácidos. Estos aminoácidos, cuando se juntan en abundancia, forman una llamada proteína, pero estos aminoácidos tienen que tener un tipo de enlace importante, lo que representa lo que es los enlaces peptídicos. Bien, entonces a recordar estos datos: tipo de unidades, los aminoácidos, y los enlaces peptídicos. Los aminoácidos en sí son unidades básicas de las proteínas, como lo resalto, en la cual presentan dos estructuras importantes dentro de ella. Tienes el grupo amino, el NH2, y el grupo carboxilo, el COOH. En este caso, pues podemos decir que cuando los aminoácidos se forman en una secuencia, el enlace que presentan entre ellos se llama el enlace peptídico. Entonces, un enlace peptídico se encuentra entre dos aminoácidos de forma consecutiva. Dentro de un aminoácido que podemos encontrar una estructura general, mira, tenemos el que es el carbono central. El carbono central va a estar unido a un átomo de hidrógeno, a un radical o cadena lateral, y los grupos que te mencioné, el grupo amino y el grupo carboxilo. El grupo amino tiene un carácter básico y el grupo carboxilo tiene un carácter ácido. Por lo tanto, podemos decir que dentro de un aminoácido es una sustancia anfótera porque regula tanto el pH básico, que es el grupo amino, y el pH ácido, que es el grupo carboxilo. Bien, el enlace peptídico se une entre dos aminoácidos consecutivos. Podemos decirle que es una reacción en la cual se combina el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido, como se ve en la imagen. En la parte inferior se ven dos aminoácidos y allí se puede ver el enlace peptídico unido entre ellos. Pero cuando se forma este enlace, se va a liberar una molécula de agua. Siempre, cuando se forma un enlace peptídico, se va a liberar también una molécula de agua. Existen unos 300 aminoácidos, incluso algunos reportan aún más, pero podemos mencionar 20 principales. Estos 20 principales están regulados a lo que es la formación de proteínas y podemos decir que se dividen tanto en 10 esenciales como 10 no esenciales. Dentro de los esenciales, los más preguntados, pues de todos los aminoácidos, podemos mencionar a la arginina, a la fenilalanina, la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, la treonina, el triptófano y la valina. Son 10 aminoácidos esenciales. Le dicen de ese tipo porque el cuerpo no los produce. Necesariamente tú tienes que consumirlo en tu dieta diaria. Bien, podemos dar una mnemotecnia para recordar los 10 esenciales, ¿no? La llamada Vale Fe Argentina metió 3 goles, Istol hizo tricampeón. ¿No? Es una mnemotecnia un poco relacionada a lo que es el fútbol en la parte de Argentina, ¿no? Entonces, Vale Fe Argentina metió 3 goles, Istol hizo tricampeón. Es una mnemotecnia para recordar los 10 esenciales. Por ejemplo, Vale, valina leucina, Fe, fenilalanina,
Ar, viene a ser de arginina, luego metio de metionina, treonina, histidina, lisina, isoleucina y finalmente el tri, que viene a ser el llamado triptófano, ¿no? Entonces te podría ayudar en una forma de recordar los aminoácidos esenciales. Recuerda que son 10, pero a la vez también estoy colocando unos datos sobre lo que es también un poquito ya más específico, y podríamos mencionar a los aminoácidos solo en niños, lo que le ayudan a su desarrollo. Aminoácidos solamente en los niños, pero no en adultos. Y ahí tenemos a la arginina y a la histidina. El aminoácido más simple que presenta su cadena lateral o radical más corta es la llamada glicina o glicocola. Si te das cuenta, sería un no esencial porque no pertenece a lo que es la mnemotecnia. Aminoácidos aromáticos, por ejemplo la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Y por último vamos a mencionar como un dato aquí los aminoácidos con azufre, ¿no? Y te acuerdas de Messi. Sigamos acá con la parte de Argentina. Messi, aminoácidos azufrados, metionina y cisteína. Asimismo, pues puedes encontrar acá lo que son aminoácidos ácidos, básicos, hidrofílicos, hidrófobos, etc. Bien, las estructuras de las proteínas son 4. Primero, la secuencia normal de un aminoácido podremos decir que es una estructura de tipo primaria, es una secuencia. Cuando esta estructura primaria ya forma una estructura un poquito más compleja, se podría decir que forma la llamada secundaria. Y la secundaria se representa por un tipo de primaria ya pero con una forma tridimensional. Podemos decir que tenemos aquí como representante al colágeno, ¿no? Lo que tiene forma de hoja plegada. Aquí encontramos tanto también una forma de hélice secundaria. Cuando estas secundarias se agrupan y van a formar a otra estructura más aún avanzada, tenemos a la llamada terciaria, una estructura de tipo fibrosa. Ejemplo, la llamada mioglobina. Bien, pero cuando ahora se agrupan muchas terciarias, van a formar al final ¿qué? La llamada cuaternaria. Entonces está en una secuencia fácil, ¿cierto? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La cuaternaria viene a ser la estructura ya más compleja, y dentro de ella podemos encontrar la llamada hemoglobina, la que transporta gases en los vertebrados. Entonces, como dato adicional, estamos dando que la palabra dipéptido se compone justamente por la unión de dos aminoácidos. Ahí vas a hablar de un dipéptido. Cuando hablamos de un oligopéptido nos referimos entre un rango menores a 10 aminoácidos en forma consecutiva. Tú le vas a llamar polipéptido cuando encontramos entre 10 a 80 aminoácidos. Ese es un polipéptido. Y una proteína recién dirás esa palabra cuando tienes una agrupación de más de 80 aminoácidos. Las funciones de las proteínas podemos mencionar las siguientes. Primero, la función estructural son aquellas que forman huesos, cartílagos, ejemplo la queratina, ¿no? Que está en las uñas, en las pezuñas de algunos animales. El colágeno, que se encuentra en el tejido conectivo. Tenemos también lo que es la actina, la miosina, la elastina y la fibroína, que está en el gusano de seda. Bien, otro tipo de proteínas encontramos reguladora, aquellas que utilizan un tipo de mecanismo regulando lo que es el metabolismo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la insulina, la que va a controlar los niveles de azúcar en la sangre, un tipo de proteína pancreática. Tenemos también lo que es la prolactina, la producción de leche, adrenalina, etc. Otra función es la llamada motorocontráctil, muy preguntada siempre, lo que es contracción muscular, por ejemplo la llamada actina y la miosina. Tipo de proteínas transportadoras, lo que transportan obviamente los gases en la sangre. Tenemos el más representativo, que viene a ser la hemoglobina, que lleva el oxígeno en la parte de la sangre de los vertebrados. Asimismo podemos mencionar a la hemocianina, pero en invertebrados, y a la mioglobina, que está centrada en lo que es el músculo. Otra función es enzimática. Recordar que una enzima es un tipo de proteína que va a ayudar a acelerar una reacción, por lo tanto es un biocatalizador. ¿Bien? Podemos mencionar a la llamada tialina o amilasa salival, lo que ayuda en forma de acelerar el proceso de degradación del bolo alimenticio. Tenemos otra que viene a ser la parte en cuanto a una sustancia de reserva, ¿no? Una función de reserva en la cual podemos mencionar a la lactalbúmina, la ordeína, la gliadina, etc. Y por último, tenemos también una función importante para lo que es defensa en tu organismo, la llamada inmunológica. La función inmunológica, por ejemplo, tenemos a los llamados antivirales, que es el interferón, las cuales pues, te van a defender contra algunos agentes extraños, que en este caso son las estructuras acelulares, que vienen a ser los virus. Bien, entonces ahí hemos dado algunas funciones específicas de las llamadas proteínas. Asimismo, vamos a ver una clasificación. La clasificación de ellos son de dos tipos. Pueden ser proteínas simples, o también llamadas holoproteínas, y proteínas conjugadas o heteroproteínas. Las simples le dicen de esa manera porque cuando se descomponen van a llegar hasta los aminoácidos y nada más. Pero en el caso de las conjugadas podemos mencionar que van a degradarse tanto hasta los aminoácidos como una parte no proteica. Y esa estructura no proteica viene a ser la llamada grupo prostético. Bien, entonces, simples
Podemos mencionar albúminas, globulinas, escleroproteínas, etc. Pero dentro de conjugadas son aquellas que tienen un grupo prostético, una parte no proteica. Vamos a ver primero las simples. Dentro de las simples tenemos, por ejemplo, las albúminas. Las albúminas como la lactoalbúmina en la leche, la parte de ovoalbúmina en la clara de huevo, la ceroalbúmina en la parte de plasma. Ejemplo de globulinas tenemos, por ejemplo, el fibrinógeno, ¿no? Un tipo de factor de coagulación. Las gluteínas, representante para lo que es la formación del gluten, de las harinas. Las histonas, bien preguntado, un tipo de proteínas simples que están asociadas a la parte del ADN, ¿no? Formando las nucleoproteínas. Son específicamente 8 histonas que presenta el ADN, en las cuales podemos encontrar clasificación de 4, ¿no? Histonas 1, histona 2, histona 3, histona 4, pero en total es un octámero, son 8 histonas que presentamos. Las protaminas, que son tipo de proteínas asociadas a los ácidos nucleicos de espermatozoides de peces, por ejemplo la salmina, la cupleína, la esturina, y las prolaminas, que de repente se pueden confundir, prolaminas con L, viene a ser regulado la parte de plantas, ¿no? Por ejemplo la ordeína en cebada, la ceína en maíz, la orisarina en el arroz, etc. Bien. Finalmente tenemos las proteínas simples llamadas escleroproteínas y vienen a ser lo que yo les comenté en proteínas estructurales, por ejemplo la queratina, el colágeno, la fibroína, todas ellas son parte de las escleroproteínas. Bien. Las proteínas conjugadas, recuerda que tienen ahora una parte no proteica, un grupo, en este caso, prostético. Ejemplo, las fosfoproteínas contendrán el fósforo, ejemplo la caseína o la ovovitelina. Mucoproteínas, glucoproteínas, por ejemplo, tienen la parte de glucosa, la parte de carbohidratos. La cromoproteína, cromo significa pigmento, bien, que por ejemplo la hemoglobina, color rojo, la clorofila y color verde, etc. Y nucleoproteínas, pues están asociadas a ácidos nucleicos. Ejemplo, la llamada cromatina. La cromatina viene a ser el llamado ADN más las histonas, que son las proteínas simples. Las metaloproteínas, su nombre lo dice, presentan una parte no proteica, que en este caso es un metal. Por ejemplo, la insulina contiene magnesio, contiene zinc. La hemocianina contiene cobre, ¿no? Que le puede dar una coloración azul, una sangre azul supuestamente en los invertebrados. Y las lipoproteínas, que su nombre lo dice, tienen lípidos. Ejemplo, los kilomicrones, el HDL, el colesterol alto, colesterol bajo, de alta densidad, de baja densidad o de muy baja densidad, ¿no? El VLDL. Bien, hasta ahí hemos hecho un resumen breve de lo que son las llamadas proteínas. Ahora vamos a centrarnos en lo que son los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos tiene que venirse a la mente en la parte de ADN y la parte de ARN. Ellos vienen a ser compuestos, biomoléculas pentarias, porque ya están constituidos por el llamado CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y aquí le agregamos el llamado fósforo. Las unidades fundamentales de ellos son los nucleótidos. Tenemos que a manera de historia, su descubridor es Miescher en 1869, él propone el término nucleína. ¿Qué quiere decir? Pues que estas biomoléculas se encuentran en el núcleo de una célula. Bien, tenemos como dos datos importantes, la base principal, sus unidades que son los nucleótidos, que viene a ser unión de 3 componentes, base, azúcar y grupo fosfato. Pero si te dicen nucleócido, son solamente 2 componentes, base nitrogenada y azúcar pentosa. Entonces, nucleótido es muy distinto a nucleócido. Nucleótido, 3 componentes, y nucleócido, 2 componentes. Tenemos también que a manera de historia en 1956, pues Watson y Crick se galardonan con lo que es el premio Nobel, en este caso por la estructura de la doble hélice. Sin embargo, pues esos científicos se basaron en lo que son las ideas previas de la llamada Rosalind Franklin, ¿no? La que se me dice a manera de historia que ella fue la que obviamente descubrió a un experimento de difracción de rayos X. Pero Watson y Crick pues tomaron este dato para su sustentación en lo que es el premio Nobel. Tenemos que un nucleótido es la base de los ácidos nucleicos, tanto de ADN como ARN, y pues se compone de 3 componentes, como te mencionaba, lo que es la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato. Tenemos que los nucleótidos se unen a otros nucleótidos por un tipo de enlace llamado fosfodiéster. Fosfodiéster porque tenemos acá el elemento fósforo, recuerda. Primero, como componente, tenemos a la base nitrogenada. La base puede ser de 2 tipos. Existen bases púricas y bases pirimídicas. Si hablamos de bases púricas, tenemos al agua. ¿Qué significa agua? Un tipo de mnemotecnia. Agua significa adenina y guanina. Entonces el agua es pura, adenina y guanina. Pero si tenemos a las bases nitrogenadas de tipo pirimídicas, tenemos a 3, aquellas cuya estructura va a presentar un anillo, ¿no? Entonces tenemos aquí a la citosina, a la timina y al uracilo. El azúcar ahora puede ser de un tipo pentosa, en la cual puede basarse en lo que es, si es ADN,
desoxirribosa y si es ARN, ribosa, ¿no? La diferencia entre la ribosa y desoxirribosa radica en su grupo OH para ribosa, pero hidrógeno solamente para la desoxirribosa. Y el grupo fosfato pues es el componente principal del nucleótido que le da el carácter ácido. Bien, por eso le llaman ácidos nucleicos. Los tipos de ácidos nucleicos son dos, ¿no? Recordar esto es importante. Son dos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. ¿Cuál es la diferencia en forma rápida? Pues que el ADN es bicatenario, o sea, tiene dos hebras, mientras que el ARN es monocatenario, solamente tiene una hebra. Bien, ¿qué más? ¿Cuál es lo principal? Pues que la base nitrogenada en el ADN, la más representante es la timina. Si bien es cierto, adenina, guanina y citosina están en los dos, esos tres bases que he mencionado están en los dos, pero la timina es propia del ADN y el uracilo es propia del ARN. Bien, podemos mencionar primero lo que es el ADN. Recordar que Watson y Crick pues proponen el modelo de la doble hélice. Ellos mencionan que tienen 4 bases nitrogenadas, lo que es la adenina, la guanina, citosina y timina. Se podría ver aquí la estructura de la doble hélice en forma tridimensional y tenemos dos tipos de surcos, ¿no? Un surco mayor, un surco menor, y en la parte central se podría ver lo que son los escalones del ADN. Los escalones representados por las bases hidrogenadas que están allí, las bases, siempre la adenina unida a la timina y siempre la citosina unida a la guanina, pero esos enlaces que se forman entre esas bases nitrogenadas van a ser enlaces de tipo puente de hidrógeno. Acá hay otro enlace, el puente de hidrógeno, que están en las bases nitrogenadas que son parte de los escalones del ADN. Bien, el ADN pues puede utilizarse para la llamada información genética, ahí donde se regulan las actividades netamente de lo que son las células. Podemos ver, hay una estructura ya un poco más específica donde podemos mencionar que la timina se va a unir a la adenina mediante 2 enlaces puente de hidrógeno. Por otro lado, la citosina y la guanina se unen por 3 enlaces puente de hidrógeno. La ley de Chargaff propone que tanto bases púricas en total van a ser igual a las bases pirimídicas, la llamada ley del matemático Chargaff. Y como dato también importante tenemos aquí a la replicación semiconservativa del ADN propuesta por Meselson y Stahl, ¿no? Ellos mencionan pues que el ADN tiene una propiedad semiconservadora, solamente como progenitor tú vas a dar el 50% nada más de tu ADN. Finalmente tenemos a lo que es el ARN, y el ARN podríamos decir que es el ácido nucleico más abundante. Encontramos 3 tipos: ARN mensajero, que tiene una forma lineal, que tiene la parte de las bases nitrogenadas. Tenemos ahora lo que es la ARN transferencia. Transferencia viene a ser llevar, en este caso lleva aminoácidos hacia la parte de los ribosomas, y él presenta un anticodón, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos aquí la transferencia en forma de trébol, y finalmente el ARN ribosómico en una forma globular, que es el más abundante, más o menos un 80-90% de todo, presentando 2 subunidades, ¿no? Subunidad mayor y subunidad menor. Tenemos aquí una imagen en lo que es la regularización en cual el proceso de todos los tipos de ADN. Por ejemplo, el ARN mensajero que sale del núcleo va a ingresar a la parte del ARN ribosómico. Lo que tú estás viendo en la imagen atrás es el ARN ribosómico y presenta 2 subunidades, mayor y menor. Entre ellas va a pasar el ARN mensajero. El ARN mensajero tiene la información genética, tiene las bases nitrogenadas, y cuando se dice que está en triplete, o sea son 3 bases, le van a llamar el término codón. Codón es un triplete de bases nitrogenadas, y ahora un codón se va a codificar para justamente dar origen a un aminoácido. Cuando viene el ARN transferencia, viene trayendo los que son los aminoácidos, él va a darle la contra al mensajero. Por eso aquí vemos que vienen con el anticodón. Viene en transferencia, ponen el anticodón y se van, y así van llegando de forma consecutiva varios. A medida que vayan trayendo los aminoácidos, recuerda, muchos aminoácidos va a formar ahora una proteína. Entonces todo esto es importante para regular las proteínas. Sin embargo, todo este proceso no es de forma consecutiva. A veces tiene que terminar el proceso. Entonces, cuando llega, por ejemplo, un codón de terminación, ejemplo el UAG, el UGA y el UAA, significa pues que esta secuencia, este triplete, va a detener el proceso. Si llegara estos tipos de codones, pues ahí se termina todo en la parte de producción de proteínas. Bien. Finalmente, muchachos, aquí damos por terminados sobre lo que es el dogma de la biología molecular. Recordar que el ADN tiene la capacidad de replicarse, el ADN se replica. Luego, el ADN puede dar origen al ARN, y esto lo hace mediante un proceso llamado transcripción. Y finalmente, el ARN se puede formar a una proteína por la llamada traducción. Bien, entonces,
El orden es replicación, luego transcripción y finalmente para la proteína se llama la traducción. Bien, muchachos, entonces con esto pues damos por terminado este tema de lo que son las proteínas y ácidos nucleicos, esperando una mejor comprensión sobre lo que es este tema de resumen en clases virtuales. Bien, entonces nos quedamos ahí esperando una mejor comprensión del curso.